Buenos días, jóvenes. Vamos poniendo la asistencia, por favor. Un momentito, empezamos. No olviden poner su asistencia. Tengo 33 alumnos, 30 han puesto su asistencia, nos faltan algunos por ahí. Nos están quedando como 10 alumnos que no están entrando a clases. Bien, el día de hoy vamos a ver entonces un punto muy importante que es otra manera de medir los ángulos. Por ahí les había comentado yo que aparte de los grados existen los radianes para medir también el ángulo. Y es importante entender bien esa conversión, ya que podemos nosotros ver funciones trigonométricas que la utilizan y saber cómo interpretarlas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a compartir aquí lo que viene siendo la sala de Classroom. Aquí está. Bien. Primeramente vamos a ver un video sobre qué es el radián, qué es un radián, ¿no? Hay que entender bien el concepto para después poder hacer las conversiones, ¿no? Para que pongan mucha atención, igual pueden tomar nota o tomen nota, ¿no? Porque sí es importante. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de grados y Un radianes. segundo, parece que el sonido no está muy bien. Ahí está. Y ahora veremos qué es un radián. Y pues primero que todo tenemos que hablar del concepto. Como siempre les he dicho, generalmente estos conceptos
De pronto la primera vez que uno los lee no los comprende bien, pero pues para eso es el video, ¿no? Para comprender el concepto con ejemplos. Un radián es la medida de un ángulo. Pilas con esto. El radián es un ángulo. Entonces, primero que todo, quédense con este concepto. El radián es un ángulo, no es ni una línea, ni un pedazo de circunferencia, ni nada por el estilo. Es un ángulo, simplemente. Pero un ángulo que debe cumplir unas condiciones. Es un ángulo central, ¿sí? Ya les voy a explicar qué es un ángulo central de una circunferencia cuya longitud, o sea, primera condición, debe ser un ángulo central. Segunda condición, que la longitud del arco, ya lo vamos a ver, subtendido es igual a su radio. Para esto, primero que todo, quiero hablarles de estos dos ángulos. Espero que ustedes ya sepan este ángulo cómo se llama y este ángulo cómo se llama. Este ángulo... ¿Cómo se llaman esos ángulos? ¿Se acuerdan? Este ángulo, ¿cómo lo llamamos? Recto. El recto, ¿verdad? ¿Y este? Llano. Llano. Llano, ¿verdad? Que es de 180 grados. Muy bien. Recordemos que se llama, por tener 90 grados, se marca así, se llama un ángulo recto. Entonces, siempre que a uno le dicen el ángulo recto, uno ya sabe, es un ángulo que mide 90 grados. Este ángulo se llama el ángulo llano. ¿Y sí? Y a uno siempre que le dicen, ¿cuál es el ángulo llano? Uno de una vez se imagina, es un ángulo que mide 180 grados. ¿Sí? Asimismo, el radián, espero que al final del video les quede claro qué es un radián. ¿Sí? Un radián es un ángulo de, y más adelante vamos a ver cuántos grados. ¿Ya tomaron nota del concepto? Ya. Un momentito para darle que tengan todo su concepto anotado. Seguimos. Para esto, pues para que les quede claro el concepto, vamos a pasar al computador y bueno, aquí vamos a empezar hablando de qué es un ángulo central, ¿sí? Para esto vamos a utilizar este programa que se llama GeoGebra, en el que uno puede hacer construcciones. Primero que todo, pues voy a hacer la construcción de una circunferencia, ¿sí? O de un círculo. ¿Y qué es un ángulo central? Un ángulo central es un ángulo que el vértice coincide con el centro de la circunferencia, ¿sí? Se puede trazar hacia cualquier lado. Entonces, para eso, pues voy a hacer aquí un segmento de recta y otro segmento de recta hacia la circunferencia, ¿sí? Entonces, esto que yo acabo de trazar aquí se llama un ángulo central. ¿Por qué? Porque el vértice de este ángulo coincide con el centro de la circunferencia. Aquí voy a cambiar el color a este lado para que veamos claramente que esto que está con rojo es el radio de la circunferencia. Obviamente esto es otro radio de la circunferencia. ¿Qué más dice? Entonces es la medida de un ángulo central de la circunferencia, o sea, va a ser un ángulo de estos, o sea, el ángulo puede ser así de grande o más pequeño, pero tiene que cumplir otra condición, cuya longitud de arco, entonces aquí voy a dibujar la longitud de arco. Para esto voy a graficar, este arco es el que nos importa, que le voy a cambiar también de color, ¿sí? Este arco. Entonces aquí está el radio. ¿Cuánto mide ese radio? En este caso, ese radio, ¿sí? Ese radio mide 2 unidades. Aquí lo vemos que mide hasta aquí 1 unidad y hasta aquí 2 unidades. Obviamente yo lo puedo agrandar o achicar, ¿sí? Para que el radio mida más o menos. Eso, la medida del radio no importa. Lo que importa es que ese radio, en el ángulo del que estamos hablando, la longitud del arco es igual a la longitud del radio. Entonces, como el radio mide 2, si el arco llega a medir también 2, entonces este ángulo sería un radián. Hagan de cuenta que ese radio, si fuera una cuerda o un hilo, ¿sí? Yo lo corto a esa medida y lo sobrepongo sobre el arco. Y si su longitud es exactamente o cubre totalmente el arco, el ángulo central aquí sería de un radián, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da un radián? Cuando el arco que se está formando con un determinado ángulo es igual a la longitud de su radio, ¿no? ¿Sí queda claro eso? Es importante. Sí, Realmente dígame. no comprendí. Ok, otra vez. Si nosotros tenemos un círculo
y sabemos que el radio es la distancia del centro a la circunferencia, ¿no? ¿Sí? Si ese radio mide 2, por ejemplo, y yo lo cortara como si fuera un hilo, aquí lo mido y lo corto, tomo el hilo y lo sobrepongo sobre el arco, que este es el arco donde está mi cursor. Si cubre totalmente ese arco, o sea, su medida sea igual a la del radio, entonces el ángulo que se está formando aquí, el ángulo central, es de 1 radián. Es el concepto de 1 radián. ¿Cuándo se da 1 radián? Ah, bueno, cuando la longitud del arco que forma el ángulo es igual a la longitud del radio, ¿sí? Aunque aquí no esté de manera recta, ¿sí? Nosotros ese hilo lo podemos acomodar de manera curva, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es un arco. Esa longitud del arco debe ser igual a la del radio para que el ángulo central sea de 1 radián. ¿Sí queda claro? Profe, entonces Sí. sería prácticamente cuando como que midan lo mismo, Así abarquen es. lo mismo. las Así dos. es. Su medida tendrá que ser igual. Les digo, aunque aquí sea curva, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver o visualizar físicamente? Les digo, con un hilo, ¿no? O con una cuerda. Si yo marco la cuerda del círculo y esa cuerda la llevo y la sobrepongo sobre el arco, me daría cuenta que cubre la longitud. Cuando eso ocurre, el ángulo que se forma aquí es de 1 radián. ¿Ok? ¿Estamos? Seguimos. Voy a marcar aquí el ángulo. En este caso, este ángulo mide 51,8 grados. Voy a poner aquí la medida también del arco. Entonces, aquí podemos ver que en este ángulo, o sea, algo que ya conocemos es, por ejemplo, este ángulo, que es de 90 grados, ese ángulo se llama ángulo recto, como lo vimos en el tablero. Pero ahora, este arco, en este caso, el radio mide aquí 2 y el arco mide 2,6. Entonces, este ángulo no se llama un radián, porque como lo vimos, para que sea un radián, el arco debe ser igual al radio. Entonces, pues obviamente, si yo muevo el ángulo, si yo amplío el ángulo, va a ser mucho menos un radián. ¿Por qué? Porque si el radio mide 2 y el arco mide 3,8, pues no sirve, ¿no? Entonces, ¿qué es un radián? Cuando yo haga que este arco mida 2 unidades, al igual que el radio, pues automáticamente ese ángulo se llama un radián. Voy a tratar de que mida 2, ahí exactamente, ¿sí? Miren que este radio mide lo mismo que este arco. Pilas que no vayan a cometer un error muy común de los estudiantes, que es que cuando uno les dice midan este arco, lo que hacen es medir desde este punto hasta este punto, y ahí lo que harían sería medir esta línea, pero no tenemos que medir esta línea, tenemos que medir es este arco. O sea, para tomar esta medida tenemos que irnos con una regla o de pronto colocar una pita por aquí y luego medir lo que mide la pita, ¿sí? Porque no es lo mismo esta línea que el arco. Entonces espero que les haya quedado claro, el radio y el arco deben medir lo mismo y lo que se llama radián es este ángulo, o sea, un radián, como lo dice aquí, mide 57,33 grados. Ese dato anótenlo, por favor, es muy importante. Un radián es igual a 57,33 grados, ¿no? Yo como lo digo aproximado, pues simplemente digo que un radián es un ángulo de 57 grados, así como un ángulo recto es un ángulo de 90 grados, o así como un ángulo llano es un ángulo de 180 grados, un radián es un ángulo de 57 grados. Miren que aquí dice 57,35 porque pues las medidas no son exactas, ¿no? Pero lo que quiero aclararles es, por ejemplo, miren que mide 57 grados aproximadamente. Si el círculo llega a ser más grande, por ejemplo, uno de 3, un radio de 3, miremos a ver, solamente me voy a fijar aquí. Ahora tengo que, para que sea un radián, tengo que lograr que el arco también mida 3. Entonces voy a tratar de que mida 3. Y como se dan cuenta ahí, nuevamente el ángulo vuelve a ser de 57 grados. Voy a mover aquí, voy a agrandar otra vez el radio, por ejemplo, a 5 unidades, y si el arco mide 5, automáticamente el ángulo también es de 57 grados. Lo vamos Entonces, a tomar como como se dan cuenta 57,3, ahí, ¿no? no importa lo grande del radio, ¿sí? O lo grande de la circunferencia, un radián siempre va a medir 57 grados. En el siguiente video vamos a ver exactamente cuánto mide un radián.
Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Bien, ¿alguna duda, jóvenes, en eso que acabamos de ver? ¿Queda claro lo que es un radián? Sí. Bien, ok. Vamos entonces al siguiente video de cómo convertir grados a radianes. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de grados y radianes y ahora veremos cómo convertir de grados a radianes. En este video vamos a hacer estos dos ejemplos. Vamos a convertir 60 grados a radianes y 45 grados también a radianes. Primero que todo debemos recordar lo que vimos en el video anterior, que 180 grados es lo mismo que pi radianes. ¿Listos? Esta equivalencia la tenemos que saber muy bien para poder empezar. Ahora, antes de empezar, les quiero aclarar algo. Recuerden que si hay dos cosas iguales, miren que aquí estamos hablando de que 180 grados es lo mismo que pi radian. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera coger el número, por ejemplo, este número, el número 60, y lo multiplico por 2 sobre 2, o sea, por 2 dividido en otro 2, ¿sí? 60 por 2 me da 120 y ese 120 dividido en 2 me vuelve a dar 60, ¿sí? Obviamente si yo multiplico, por ejemplo, 60 por 5 sobre 5, eso me da 60. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo. O 60 por 10 sobre 10, eso es 60. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer aquí, pero para pasar el ángulo de grados a radianes. Algo que les quiero aclarar es que este tema, hay profesores, la mayoría de profesores lo explican de otra forma, no lo explican de esta forma, pero ahorita apenas termine el video, espero que se den cuenta que esta forma es muy fácil, ¿sí? Generalmente los profesores lo explican como hacer una regla de 3, ¿sí? Eso es muy sencillo, pero es más largo. Yo lo explico de la siguiente forma. Simplemente como vamos a convertir estos 60 grados a radianes, pues lo único que tenemos que hacer es agregarle aquí radianes. Pero no se le agrega radianes, sino se le agrega esto, pi radian. Generalmente se escribe así, pi radian. Pero como lo vimos aquí, para no cambiar el 60, tengo que dividir por lo mismo. Pero pilas que lo mismo que pi radian es 180. O sea, yo puedo colocar aquí dividido en pi radian y se eliminan. O puedo colocar dividido en 180 grados. Bien, ahí es muy importante esa equivalencia que nos está poniendo ahí, ¿no? Cuando tenemos nosotros un ángulo llano, ¿sí? O de 180 grados, se dice que es el equivalente a pi radianes, ¿sí? ¿Recuerdan el valor de pi? ¿Cuánto es? ¿Cómo se toma el valor de pi? 3.1416. Así es. Entonces quiere decir que en un ángulo de 180 grados hay 3.14 radianes. ¿Sí queda claro? O sea, 3 espacios, 3 y un cachito más del concepto que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Pero se interpreta, en lugar de poner 3.14, se pone el valor de pi radianes. Y esta equivalencia es la que vamos a usar para las conversiones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros expresemos los radianes, hay que expresarlo en unidades de pi. Es lo que se acostumbra a hacer. Y así lo van a encontrar. Entonces, hay que familiarizarnos con esto, ¿no? Seguimos. Esto es lo que siempre se hace, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que queda hacer es simplificar y ya termina el ejercicio. Entonces, aquí pues generalmente cuando los números terminan en ceros, la forma más fácil es quitar un 0 y un 0. Arriba me quedó 6 y abajo me quedó 18. Al 6 y al 18 le podemos sacar mitad. Mitad de 6, 3 y mitad de 18, 9. Al 3 y al 9 les podemos sacar tercera, tercera de 3, 1 y tercera de 9, 3. Ya no se puede simplificar más, entonces escribimos el resultado. Siempre o generalmente se escribe primero el número y luego se escribe esto, pi radian. ¿Qué número quedó? Arriba quedó el 1, abajo quedó el 3 y escribimos pi radian. O sea que 60 grados es un tercio de pi radian.
Espero que les haya parecido muy sencillo, pero vamos a hacer el siguiente. En el siguiente ya voy a dejar este 45 ahí quietico y lo voy a volver a colocar acá, 45 grados. Entonces, este ángulo le vamos a agregar pi radian. Entonces, le colocamos al lado su pi radian, pero tenemos que dividir por la equivalencia, o sea, por 180 grados. ¿Qué nos queda hacer? Simplificar y ya. En este caso ya no se puede quitar un 0 y un 0, porque no terminan en ceros. Pero a los dos se les puede sacar tercera, porque 4 y 5 es 9, y 1 y 8 es 9. Entonces sacamos tercera. Tercera de 45, 15. Tercera de 180, 60. Al 60 y al 15 se les puede volver a sacar tercera. Tercera de 15, 5. Y tercera de 60, 20. Al 5 y al 20 se les puede sacar quinta. Quinta de 5, 1. Y quinta de 20, 4. Como ya no se puede simplificar más, escribimos la respuesta. Entonces, ¿qué número me quedó? Arriba el 1, abajo el 4. Y le colocamos esto que quedó sin tachar, pi radian. Espero que... ¿Quedó claro cómo lo hizo? Acuérdense que fue simplificando, ¿verdad? Simplificando esa fracción que queda entre el 45 y el 180. Fíjense bien, si 45 grados es un cuarto de pi radianes, ¿cuánto será de 90 grados? ¿Alguien que me diga? ¿Un medio? Un medio, ¿verdad? Un medio de pi radianes. ¿Por qué? Porque sería 90 entre 180, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos simplificando esa fracción de 90 sobre 180, me va a quedar un medio al final, ¿verdad? ¿Ok? Y como 180 es pi radianes, o sea, un pi radian, entonces por eso 90 es la mitad, ¿verdad? Y 45 pues es la cuarta parte, ¿verdad? ¿Sí? ¿Queda claro eso? Seguimos. les haya parecido fácil. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes estos tres ángulos que están en grados los van a pasar a radianes y la respuesta va a aparecer en 3, 2... Bien. Vamos haciéndolo y me lo mandan por mensaje para verlos, ¿no? O el que tenga el resultado me lo va diciendo y lo voy poniendo ahí. El de 30 grados es un sexto. Un sexto, a ver, aquí lo voy a poner. Dices que es un sexto, pero ¿un sexto de qué? Pi radian. Ah, entonces hay que ponerlo, ¿verdad? Sí, híjole, el símbolo aquí no lo hay, pero bueno, le voy a poner pi. Ya saben ustedes que es el símbolo de pi eso, ¿no? Y le pone la radian, ¿verdad? ¿Ok? El de 120 es 2 tercios pi radian. 2 tercios. Ok. Voy a poner así, pero porque no tengo rápido aquí el símbolo, ¿no? Ok. ¿Alguien que le haya dado diferente me puede decir también? ¿O igual el de 40? En la primera a mí también me salió 2 tercios pi radian, la de Oh, 120 grados. ok, muy bien. ¿Alguien En más? la de 40 me salió 2 novenos pi radian. 2 novenos. A ver, escribo aquí. A mí me salió lo mismo, 2 novenos pi radian. Ok, entonces vamos a ponerle aquí pi radian, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más que tenga algo diferente o que les haya dado lo mismo? ¿Está bien? Bien, voy a darle al video entonces. 2, 1. La verdad, este tema me parece muy sencillo, entonces pues en lo Estamos correctos, ¿verdad? Ahí tenemos 2 tercios, 2 novenos y un sexto pi radian. Muy bien, ¿eh? único que hay que tener en cuenta es en la simplificación, ¿no? Simplemente es colocar pi radian sobre 180, multiplicamos en todos. Entonces voy a hacer la simplificación aquí rápidamente. Bien, eso pues ya lo vimos, ¿no? ¿Alguna duda en este video antes de cambiar? ¿Quedó claro para todos? Bien, entonces vamos, dejen borro esto, borrar todo. Bien, vamos entonces al otro video, que es el de
convertir radianes a grados. Es a la inversa, ¿no? Ahora voy a tener el valor de radianes y voy a convertir a grados. Checamos muy bien. ¿Estamos viendo? ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de grados y radianes y ahora veremos cómo convertir radianes a grados. Y en este video vamos a resolver estos dos ejemplos si estos dos ángulos están dados en radianes y los vamos a convertir a grados. Primero que todo les aclaro lo siguiente. Hay varias formas de hacer esto, pero yo seleccioné la que me parece más fácil y espero que a ustedes les parezca muy sencillo, ¿sí? Lo más probable es que su profesor no les explique de esta forma, pero cuando su profesor les explique y cuando vean lo que yo hago en el video, se van a dar cuenta que es mucho más sencillo esta forma que la que muy probablemente les van a explicar a ustedes en clase. Primero que todo, pues debemos recordar que pi radian es lo mismo que 180 grados, que sea cual sea la explicación que les vayan a dar a ustedes, se basa en esto, ¿no? Esto ya nos lo debemos saber y ya lo aclaré en videos anteriores porque pi radian es 180 grados. Bueno, empezamos. Generalmente los ángulos cuando están dados en radianes siempre deben tener esto, pi radian, ¿sí? Pero no se afanen cómo está escrito. Por ejemplo, la forma que está mejor escrita es esta, ¿sí? Que es una fracción y dice pi radian. Pero estas cuatro formas son exactamente este mismo ángulo, ¿sí? Yo lo escribo así, pero algunos libros o profesores este pi radian lo escriben aquí arribita, ¿sí? Así miren, el 3 con el pi radian dividido en 4, ¿sí? No hay problema. O algunos profesores lo escriben como el 3pi con el 4 y aparte escriben radianes. O en algunos libros también escriben 3pi sobre 4 siempre y cuando se especifique que sean radianes. O sea, si a ustedes les dicen conviertan este ángulo que está dado en radianes a grados, pues simplemente ustedes tienen que recordar que estos son radianes. Entonces la verdad, para escribirlo bien, deberíamos agregarle la palabra radian, ¿sí? Pero no se afanen si no dice la palabra radian. Bueno, ya se saben que ahí está implícita. Bueno, vamos a empezar. Entonces lo único que hay que hacer es lo siguiente. Voy a copiar esto nuevamente. Entonces, 1/3 por, miren que aquí dice 1/3 por pi radian, pero pi radian es lo mismo que 180, o sea, 180 grados. Yo puedo cambiar este pi radian, voy a escribirlo aquí, pi radian, ¿sí? Estoy escribiendo lo mismo, como se dan cuenta. Pero como pi radian es lo mismo que 180, yo puedo borrar ese pi radian y cambiarlo por 180 grados. ¿Por qué? Pues porque son iguales, simplemente. Aquí lo único que queda es hacer la operación. Hay varias formas de hacerla. Bueno, aquí generalmente al 180 pues le colocamos un 1 y se puede hacer de diferentes formas. Una, hacer la operación. Voy a hacer la operación y aquí voy a simplificar. Los de arriba, 1 por 180, 180 sobre 3 por 1, 3. Y hacemos la división, 180 dividido en 3, que es 60. Como se dan cuenta, es una forma muy sencilla. Voy a pasar a hacer el segundo. Aquí escribimos 3/4 por, y en lugar de pi radian escribo 180 grados. Y lo mismo, abajo escribo un 1. Aquí ya lo voy a hacer de la otra forma. Vuelvo a decirles, hay varias formas. Por ejemplo, yo puedo multiplicar 3 por 180 y ese resultado dividirlo en 4, porque pues miren que aquí dice 4. O generalmente lo que yo hago es simplificar. Por ejemplo, aquí, recuerden que se simplifican los de arriba con los de abajo. Por ejemplo, aquí se puede sacar mitad. Entonces, mitad de 180, 90 y mitad de 4, 2. Se puede volver a sacar mitad, entonces sacamos mitad, mitad de 2, 1 y mitad de 90, 45. No se puede simplificar más, ¿no? Acuérdense que se simplifican los de arriba con los de abajo. Por ejemplo, este 3 no se puede simplificar con el 45 porque los dos están arriba, ¿no? Entonces escribimos la respuesta. ¿Qué quedó arriba? Miren que arriba dice 3 por 45. De una vez hago esa operación de los de arriba. 3 por 45 es 135 grados sobre, y abajo dice 1 por 1, que eso es 1. Si ustedes... Sí quedó claro, ¿verdad? Él lo simplificó la fracción, aunque pudieron haber hecho ustedes 3 por 180 entre 4, ¿no? Y da lo mismo, ¿no? Es una manera de simplificar y encontrar una solución hasta inclusive para no usar la calculadora, ¿verdad? Para hacerlo más rápido, ¿no? Pero si ustedes hacen la manera más larga, que es 3 por 180 entre 4, es correcto. Sí queda claro, ¿verdad? ¿Dudas? Profe, entonces se utilizaría una regla de 3. Pues no es tanto una regla de 3, simplemente es sustituir el pi radian por 180 grados. Es lo único. Sustituye el pi radian por 180 grados.
Y acuérdate que una multiplicación de fracciones es directa, ¿no? Numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Sí? Es 1 por 180, 180. 3 por 1 es 3, ¿no? Y aquí lo que hizo él es simplificar la fracción, que se puede simplificar con este número. Pero les digo, si no quieren hacer eso, pueden multiplicar 3 por 180. Aquí les va a dar un número. Y 4 por 1, 4. Hacen la división y de todos modos les da 135, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Queda claro cómo se transforma de pi radianes a grados? Sí. Bien, seguimos. Ustedes se dan cuenta, generalmente lo más probable es que a ustedes siempre se pueda hacer esta división, ¿sí? O sea, nunca les va a dar ningún número, si simplifican, no les va a dar ningún número abajo, y si hacen la operación, siempre se va a poder hacer la división. En algún caso en el que supongamos que simplificamos y aquí quedó dividido en 2, pues simplemente esa operación la haríamos. Supongamos que dijera 135 sobre 2, escribiríamos eso es 67,5 grados, ¿sí? No hay problema. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Los ejercicios que ustedes van a hacer son estos 4. Bien, ahí tenemos entonces unos ejercicios que vamos a hacer, ¿no? Me van diciendo las cantidades. Quiero escuchar a esos alumnos que no les conozco la voz casi, que también participen. Está sencillo el ejercicio, ¿no? Las participaciones también cuentan, ¿eh? En el primero de un cuarto pi radian me salió 45 grados. A mí también 45. me salió 45 grados. Ok, entonces le vamos a poner ahí 45 grados. Muy bien. En el último sería 22.50. 22.50. Yo lo pongo ahí, 22.5 grados, ¿no? En el segundo me salió 40. A mí también me salió 40. 40 En el grados. segundo. Ok, ahí lo pongo. Nos falta ese, ¿verdad? El tercero. En el tercero me salió 240. A mí también, profe. ¿Cuánto, perdón? No escuché. 240. 240 grados. Ok, ahí le ponemos 240 grados. Ok, vamos a checar ahorita los resultados del maestro. ¿Alguien que tenga alguna duda o que sea diferente de los resultados? ¿Está bien? Ok, seguimos. No se dan cuenta, los escribí de todas las formas diferentes, pero no se afanen. Aquí dice pi radian, aquí dice pi radian, aquí dice pi radian y aquí dice solamente pi, pero como se sabe que es un ángulo escrito en radianes, ese pi ya entre comillas lleva su radian, o sea, aquí dice pi radianes. ¿Listos? Entonces ustedes van a convertir esos 4 ángulos y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Lo único que había que hacer era cambiar el pi radian por el 180, ¿no? Entonces aquí lo cambié. Aquí vuelvo a decirles, aquí no está la palabra radian, pero se sabe que es pi radian, ¿no? 180, aquí coloqué el 180. Muy sencillo, ¿verdad? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Ninguna duda? Bien. Ok. El silencio me indica que todo quedó muy claro, ¿verdad? Esperemos que así sea. Bien. Vamos entonces a la tarea que queda para el día de hoy. Es una tarea del cuadernillo, la tarea número 15. Dice, realiza la actividad 2 de la página 77 del cuadernillo de matemáticas. ¿Sí? Es para entregar mañana antes de las 8. Les sugiero que la hagan ahorita, que ahorita tienen fresco todo esto. El cuadernillo de trabajo en matemáticas es este segundo documento que está aquí en Classroom. Se van a ir a la página 77. 77. Y van a hacer este ejercicio que está aquí, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Me van a convertir lo de grados a radianes y luego de radianes a grados, ¿no? ¿Estamos? Bien. Igual aquí hay algunos ejercicios resueltos que les pueden apoyar, ¿no? También de otra manera de resolverlo, tal vez no es exactamente como la del maestro,
pero también hay herramientas aquí donde pueden checar, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda antes de irnos, jóvenes? ¿Todo claro? Todo bien, profe. Todo Muy bien, bien. profe. Ok, jóvenes, entonces, acuérdense que la clase ahí queda en YouTube, igual la pueden repasar ahí, ¿no? Nos estamos viendo el día de mañana, tentativamente día 50, si hay algún cambio les aviso, ¿no? ¿Sale? Estén bien, se siguen cuidando, bye.